Hola, le habla Bárbara Rodríguez Cantwell de la congregación Beth Judah. Gracias por compartir su tiempo conmigo hoy. Y hoy quería hablar de algo muy especial. Quería hablar de lo que es Yom Kippur, el día más importante del año judío. Yom Kippur significa el día de expiación. El día de expiación es el día en donde se encuentra en el libro de Levítico, se encuentra en el libro de Isaías, Zacarías y varios otros libros. ¿Qué significa expiación? Expiación significa el día de reparación, redención. Enmendar y desgraviar y pedir perdón. Vamos a leer en el libro Levítico 23, versículos 26 al 32. Y dice lo siguiente. Y le dijo el Eterno a Moisés: el día 10 de ese mes séptimo será día de expiación, Yom Kippur, de santa convocación para vosotros. Ayunaréis y brindáis una ofrenda ígnea al Eterno, o sea, una ofrenda de fuego. No haráis labor alguno ese día, porque es día de expiación de vosotros ante del Eterno vuestro Dios. Quien no ayune en ese día, será extirpado de su pueblo. Quien trabaje ese mismo día, lo borraré del seno de su pueblo. No haráis pues labor alguno. Será estatuto para todas vuestras generaciones, donde quiera que habites. Será día de estricto descanso. Y ayunaréis a partir de crepúsculo vespertino del día 9 del mes, y durará hasta el alrededor del día siguiente. Ya estamos viendo que en el libro de Levítico explica que es un día que se separa, un día que se llama un día de sacrificio de uno mismo, de no comer, de ayunar, de arrepentirse, de separarse, de buscar el rostro de Dios, de estar delante de Dios pidiendo perdón, humillado en espíritu y en alma. Desde los tiempos antiguos, Yom Kippur se ha considerado el día de fiesta más santo del calendario bíblico judío. Yom Kippur es representado a través de la historia como un día en el año cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para ofrecer expiación para la nación. La palabra Yom Kippur es un retrato de regeneración por las personas quien sigue en el camino de redención de los pecados. También, si vamos a mirar los antecedentes históricos, vamos a ver en el libro de Levítico también, el capítulo 16. Si quiere, puede buscarlo también. En el versículo 5 explica la ceremonia que se realizaba en este día de Yom Kippur. En el versículo 5 hasta el versículo 11, capítulo 16. Y dice lo siguiente: y de la congregación de los hijos de Israel tomará aquellas vestiduras, y tomarás 2 machos cabríos por ofrenda expiatoria y un carnero por holocausto. Aarón ofrecerá el novilo de la expiación que es suyo, y hará expiación por sí y por su linaje. También sigue diciendo: tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante el Eterno en la entrada del tabernáculo, y echará suerte sobre ellos, pues uno será para el Eterno y el otro para Azazel. Y Aarón ofrecerá el macho cabrío que le haya tocado en suerte al Eterno,
y traerá por ofrenda expiatoria. Pero el macho cabrio que lo toque en suerte a Azazel será presentado vivo al Eterno para expiar con él y enviarlo a Azazel en el desierto. Ya podemos ver aquí, estas son las instrucciones, estas son la manera de que en esa época ellos realizaban el sacrificio de ese día en Israel. Ya vemos que hay dos machos cabríos, dos. Uno es ofrecido a Dios y el otro sacrificio de sangre para cubrir simbólicamente los pecados de Israel en esa época. El chivo cual fue llevado delante del sacerdote, él le pasó. El sacerdote le ponía las dos manos encima de la cabeza del cabrio a sacer y confesaba los pecados del pueblo. Y en vez de matar el animal, como era la costumbre tradicional en esa época, el cabrio es soltado al desierto, así sacando simbólicamente los pecados de la nación y quitando en medio de ellos los pecados. Ahora en la época cuando eso sucedió, era cuando había el templo. Hubo un tiempo en esa época, estaba construido y la construcción estaba ahí fuerte, disponible para que los sacerdotes podían hacer esos sacrificios de parte de la nación judía, de Israel. Y ahí es donde pudieran realizar estas ceremonias bíblicas. Pero después del año 70, después de Yeshua, el templo fue destruido. Y los rabinos se encontraron con una gran pregunta y se preguntaban, pero ¿cómo ahora podemos hacer estos sacrificios? Tenemos que hacer un templo delante de el santo eterno. Y encontraron que con esta gran pregunta pudieron seguir el estatuto, o sea, el mandato, podían seguirlo, pero de otra manera. Y los rabinos encontraron que con gran pregunta dijeron, y se hablaron entre ellos, dijeron, sin un templo, ¿cómo lo logramos? Bueno, en ese caso, Yom Kippur, de acuerdo, tenía que ser algo diferente. Tenía que hacer una sustitución. Bueno, pensaron y dijeron, a llenar este vacío con lo que se llama tefila, ¿cuál es la oración? Tenemos que hacer tres cosas para suplir, no tener un templo y no poder hacer los sacrificios. Una de ellas, como mencioné ahora, era tefila. ¿Cuál es la oración? Tefila. La teshuva es el arrepentimiento y la zedaka es la caridad. Caridad, el arrepentimiento y la oración. Esas son las tres cosas que pudieron sustituir en vez de ello tener un cabrio y entregar los dos, que diga, uno para el sacrificio de sangre y otro para que pudiera llevarse los pecados de la nación y lejos. Eso fue lo único que podían hacer en esa época para seguir el mandato y reconocer y guardar ese día tan santo. Interesante. Ellos reemplazan los sacrificios de una manera moderna de guardar a Yom Kippur. Eso explica por qué la manera moderna es tan diferente, ahora como lo hacemos, que como se hacía en el tiempo antiguo de los judíos en Israel. Ya sé que se escuchaba un poquito fuerte, yo lo encontré un poquito fuerte también y quizás difícil para entender, pero el punto aquí es que esto explica de la manera de la expiación por medio de la gracia de Dios. La gracia y la gran gracia de Dios, es decir, el perdón y la expiación por medio de un sacrificio sustituto. Yom Kippur es el día de fiestas más importante en Israel. Y se recuerdan en la última clase que le expliqué de Rosh Hashanah y Teshri, comenzaban juntos por los 10 días. Después de los 10 días entra Rosh Hashanah, o sea, entra Yom Kippur, y esos 10 días son clave, son muy clave, los 10 días. Israel y nosotros vemos el día entre media, o sea, entre media muy importante. Esos 10 días que están en el medio son días muy importantes y te voy a explicar por qué.
En esos días significa días de arrepentimiento. El arrepentimiento es muy importante por esos 10 días. Autoevaluación es una de las cosas que podemos hacer también. Tiempo para escudriñar uno mismo por dentro. ¿Por qué? Porque en esos 10 días Dios nos juzga y a todos el mundo juzga a todo el mundo. Se culmina en el 10º día del mes la redención y la regeneración. Eres tan sumamente importante, importantísimo. En el Levítico 23 explica del ayuno. Se explica que Israel debe humillar su alma. Y la palabra ahí de ayunar es uni, que es una palabra hebrea y significa ayunar. En Isaías 58, versículo 5, vamos a leer, la palabra es pasar un tiempo sin alimento. So vamos a ir para el libro de Isaías, capítulo 58 y versículo 5, y dice lo siguiente. Ese día, el ayuno que yo escogí, ¿es este el ayuno que yo he escogido? ¿Es así el día para que un hombre aflija su alma? Es para inclinar la cabeza como junco y para esparcir saco y ceniza. A esto llamáis ayuno, día aceptado por el Eterno. Día aceptado por el Eterno. Ya estamos viendo que Dios está explicando que en ese día de Yom Kippur es un día de ayuno, de humillar su alma, como dije anterior. ¿Y por qué? Porque Él quiere vernos delante de Él, en sinceridad, en humillado ante Él, por sus sacrificios. No es recomendado para ayunar si está embarazada o si tiene problemas de salud o si tiene menos de 13 años de edad. También es importante que en el judaísmo el día ayuno también se llama Tisha B'Av, el 9º día de Av, que esos son los 10 días de Av, que son los días de separación, que normalmente cae en agosto. Esos son entre los 10 días. Muchos judíos y no judíos guardan luto por las terribles tragedias que sucedieron en el día pasado. O sea, en muchos años atrás, cosas terribles pasaron. Por eso que en ese día, Yom Kippur, se lee mucho del libro de Lamentaciones y se lee mucho de estos libros, estos paisajes. ¿Por qué? Porque hacen cada persona recordar qué es lo que nuestros ancestros pasaron, qué es lo que pasó al pueblo de Israel, lo que eran judíos y lo que no eran judíos, lo que se unieron con ellos, qué es lo que ellos experimentaron, qué dolores ellos pasaron. Y un recordatorio para ellos recordar que el Señor siempre ha estado con ellos. Él le ha dado mandato, Él le ha dado regeneración para ellos poder seguir para adelante, para ellos regresar y retornar al Señor. Sin mancha, sin pecado, porque ellos están limpiándose diariamente delante de Él. Y Él está quitando eso. Él está quitando la culpabilidad. Él está quitando la desgracia. Él le dice y le pide al pueblo, apártate de toda inmundicia. Él no dice eso a nosotros hoy, a este pueblo, en este mundo, en esta época también. Esos son los 10 días que yo estaba mencionando. Ahora, sobre las tragedias de la destrucción del primer templo, fue en el año 586 ADC. Y la del segundo templo fue en el año 70, que eso fue cuando estamos hablando sobre el sacrificio de los 2 cabríos machos. Eso fue después de Yeshua. Y la expulsión de los judíos en España. Eso ocurrió también en esta fecha, en el año 1014, o sea, en el año 1492, cuando expusieron los judíos que vivían en España. Yo soy descendiente de esos judíos que fueron expulsados, como hay muchísimos de ustedes que también son descendientes. Este es un día de ayuno total. Yom Kippur se lee el rollo de Lamentaciones para recordar la historia trágica. Mientras no hay un directo mandatorio para guardar esos días, o sea, no es obligado guardar esos días, no es obligado, pero sí se menciona en la escritura
Para los creyentes en Mesías, en Yeshua, tal vez el versículo se encuentra si quieren buscarlo, está en Zacarías 8, 18 a 19. Y aquí yo lo tengo para leerlo. Soy el capítulo 8, versículo 18 hasta el 19. Y me vino la palabra del Eterno de los ejércitos, diciendo, así dice el Dios de los ejércitos, el ayuno del mes 4, quinto, séptimo y el ayuno del 10º serán para la casa de Judá, alegría, regocijo y festividades. Por lo tanto, amad la verdad y la paz. Ahí el Señor está explicándolo, mejor no puede serlo, dejándole saber que el pueblo reconozcan ese día. ¿Y cómo reconocerlo? Como le dije, no es directamente un mandatorio obligado, pero si conoce y sigue a Yeshua, el Salvador, el Redentor, el Mesías del mundo, vamos a hacer eso con alegría, alegre, aprovechando lo que Dios nos está dando. Él nos está dando una oportunidad de venir delante de Él y ser juzgado delante de Él por Él, con su misericordia. Es algo que es fenomenal. Será maravilloso cuando esos días de luto serán transformados en gozo. Ese día va a llegar antes de la presencia de Yeshua HaMashiach. Ese día lo esperamos. Yom Kippur se celebra en la sinagoga, se celebra con cántico, liturgia, se lee la escritura específica de los tiempos y de la fiesta bíblica. Si no tiene sinagoga donde pueden ir o pueden unirse, le puedo explicar lo que puede ser. Se puede unir en un hogar, en una casa. Puede buscar escrituras, como les estaba mencionando, que tienen que ver con esa época, con ese día, con la salvación, que tiene que ver con la redención, tiene que ver con la venida de Yeshua. Y también la comida. ¿Cómo se cocina la comida en ese tiempo? Bueno, es un ayuno. Antes del ayuno se puede hacer una comida bien especial. Después del ayuno, todo el mundo puede venir y entonces se come siempre algo dulce, un postre dulce, algo, también se hace la celebración como un Shabbat, como es un Shabbat, se va a ver la celebración del pan jalá, se va a bendecir el vino, se va a bendecir el pan y todo va a ser muy idéntico como un día de Shabbat, porque es un día de Shabbat, dice el Señor, es reconocido. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, Yom Kippur se puede ver al día cómo se hace. Y podemos ver también algo muy importante. El rabino Saulo, que también se llama Pablo, explica que el significante de nuestra redención en el contexto de Yom Kippur. En el libro de Romanos, capítulo 3, si quieren, pueden buscar ese librito de Romanos, capítulo 3, yo lo tengo aquí, en el capítulo 3, y dice, versículo 23, capítulo 3, libro de Romanos, hasta el 26, aquí dice, Saulo, el rabino Saulo, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante de la redención que es en Yeshua, Cristo Jesús. Yeshua el HaMashiach. Ayer está explicando que la justicia, Yeshua es el sacrificio de expiación. Eso es tan profundo. Deja que eso entre en sus corazones. Él es el sacrificio de la expiación. Él fue dado por el Eterno a nosotros. Y lo recibimos por la fe a través de su sangre derramada. Y Él demostró una justicia, algo increíble. En el tiempo vemos que Dios es justo y demuestra la justicia a nosotros de la fe que está en Él, de nosotros. Ponemos nuestra fe en Él y vamos a ver la justicia. ¿Por qué? Porque creemos, porque lo aceptamos.
Yeshua es nuestra propiciación. Es el caparra. La caparra es una reflexión, o sea, otra palabra para que significa Yom Kippur. Es algo que él fue el sustituto que él se entregó para nosotros, para que nosotros no tuvimos que sufrir y tener un futuro temeroso sin él, porque ese es el futuro sin él. No es bueno. El rabino Saulo refiere que después de la tormenta y después de Yom Kippur, en el día de ayuno, en los libros de Hechos 27, versículo 9, él explica también, que lo conté muy interesante, que él estaba reconociendo el tiempo bíblico de Yom Kippur. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Pablo, que es Saulo rabino, estaba en camino y fue enviado a Roma. Estaba en camino a Roma. Y dice aquí en el versículo 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. ¿Y qué significa esa escritura para nosotros? Pablo reconocía en esa época que la navegación, el tiempo malo en ese tiempo era en medio de agosto. Y en ese mes encontraron estudios bíblicos y históricos que encontraron de que en esa época se celebraba Yom Kippur igualito como yo estaba explicando que la palabra sagrada lo explica a nosotros. En ese versículo, él nos está dejando saber que no hay nada que nosotros podemos hacer, no podemos correr de Dios, no podemos escondernos de Dios. Él está dejando saber que a través de la tormenta, a través de las cosas que pasan en nuestras vidas, tenemos que darnos de cuenta que el Señor del universo, el Creador, nos ha dado estos días de reflexionar. Estos días son días de regalo para nosotros, para venir delante de Dios, para pedir y suplicar que nuestros días estén sellados en el libro de la vida. En este tiempo, cuando nosotros entramos en Yom Kippur y al fin de Yom Kippur y cierran la puerta, o sea, la puerta del cielo se cierra, nuestro lote está sellado por el año que viene. Vamos a seguir orando, que estamos seguros en el Señor, que vamos a tener otro año de victoria, otro año de vivir una vida mejor que el año anterior, ser mejor persona, dar caridad, cuidar los huérfanos, cuidar a la anciana, cuidar a los ancianos, mirar alrededor de su comunidad, dar la mano, no pedir que otro lo haga, hazlo usted. No pide de nadie lo que usted no ha hecho. Comunícase con gente alrededor que no ha escuchado, no ha visto. Háblale de la verdad de Yeshua y quién es él. En estos días son días de reflexión, de mirar más allá de lo que estamos viendo alrededor de nosotros. Es un privilegio ser una hija, un hijo de Dios. Es un privilegio tener esta palabra, estas hojas, tener esta información. Es un privilegio porque hay muchos que no pueden obtener estos. Estamos orando por el pueblo de Israel. Estamos orando que ellos sí reconozcan quién es Yeshua el Mesías. En este libro que estoy cogiendo el estudio sobre los tiempos establecidos por Dios por el rabino Kasdan, es un libro tan informativo y tan bíblico que me fascina y me regocijo dando las clases. Este libro particularmente está, este capítulo es el capítulo 6, que habla de Yom Kippur, el día de expiación. Los antecedentes históricos están en el libro de Torah. Y vamos también a explicar que en el libro, también la celebración judía está en el libro de Zacarías, que ya
leído eso. También el cumplimiento profético se encuentra en el libro de Romanos 11:25 a 37. Y si podemos concentrarnos que el guía práctico para el creyente y los creyentes en Yeshua, que algunos son judíos, algunos no son judíos, es reconocer y recordar que el día 10 de Tishri viene entre septiembre y octubre. Significa la expiación. Eso se encuentra en el libro de Levítico 16, 29 hasta el 30. En el libro de Romanos 10, versículo 1. En el libro también de Lucas, libro de Lucas 4, capítulo 4, versículo 16 al 22. La expiación anual por los pecados de la nación israelita. Y repito, la expiación anual por los pecados de la nación israelita. Así que comenzó todo esto. Y ahora, ¿cómo lo vemos y cómo esto encaja para el día de hoy? ¿Cómo nosotros podemos ver esto y ponerlo, encajarlo con nuestra vida hoy? Vamos a pensar en eso. Quizá usted tiene una idea ya. Quizá dice, Bárbara, no sé cómo encajar eso. Bueno, si se pone a orar y se pone a leer esta escritura, y quizás si quieren comprar el libro de los tiempos establecidos por Dios, yo le invito de las preguntas, invito que se cojan, escudriñan la palabra, escudriñan este libro para que puedan ver que el único sacrificio que hizo el gran sacrificio en este universo fue Yeshua para nosotros. Él es el único que derramó esa sangre para la salvación nuestra, para sellarnos en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero. La salvación de la nación israelita y en la segunda venida del Mesías. Eso es lo que tenemos que mantenemos orando, de la salvación de los israelitas, que reconozcan que el Mesías es el Salvador y prepararnos para la segunda venida del Mesías. Él fue la proporción para nosotros. Él se paró la brecha para nosotros y dio de él mismo. Él caminó en esta tierra. Él habló, oró, sanó, libertó los cautivos y lo sigue haciendo hoy y lo seguirá haciendo hasta su venida. Estos tiempos bíblicos, estas fiestas bíblicas, no es difícil para realizarse. Simplemente creer, leer, estudiar y podemos juntos lograrlo, lograr esa meta que podemos llegar a la presencia de Dios con nuestras almas abiertas de par en par, manos abiertas, mentes abiertas de par en par, corazones abiertos, oídos abiertos para escuchar su llamado para nosotros. Nuestro destino es 100% positivo si andamos con el Mesías. Y le quiero dar las gracias por pasar este tiempo conmigo hoy. Le quiero dar las gracias por escuchar, por mantenerte capítulo por capítulo conmigo en esta invitación para vivir una vida mesiánica en Yeshua. Esto es tan bonito y es un camino tan refrescante. No es una carga, porque lo que da Dios no es una carga. Él no nos da nada para nosotros que no podemos lograrlo. Nosotros somos muy bendecidos y nuestra congregación Berchura, que estamos localizados en Moment Beach, Florida, le invitamos si está en la área. Llámanos, déjanos saber que estás pendiente de nuestras clases, de nuestro servicio en línea, que ahora están siendo traducidos también en el español. Hay multitudes de gente que están buscando, especialmente en esta época con lo que ha pasado, están buscando una verdad, están buscando paz. ¿Y qué dice Dios? Busca la paz.
Aférrate a la paz, aférrate a Él. No lo soltamos. Y le doy muchísimas gracias de nuevo. Vamos a orar. Padre, Padre, Señor del universo, te entregamos este día. Entregamos nuestras mentes, corazones, almas, familiares. Nuestros pensamientos lo entregamos a ti. Padre, si hay una persona que está escuchando en este momento y no conoce de tu salvación o no conoce quién tú eres, Padre, te pedimos que tú toques esa alma. Toca a esa persona para que ella pueda tener su nombre escrito en el libro de la vida. Padre, oramos por cada alma en este momento. Pedimos, Señor, que tú sanes, que tú toques, que tú liberte, Padre, cada persona escuchando que necesita de ti. Abre los ojos ciegos, Señor. Abre los oídos que son mudos, Padre. Abre los sordos. Abre los oídos sordos, la boca muda, los ojos que no pueden ver, Padre. Sana tu pueblo. Sana tu pueblo de Israel, Señor. Llévanos, Señor, a tu presencia. Vinimos ante ti con corazones abiertos. Vinimos ante ti como niños, pero estamos entendiendo, estamos caminando, Padre. Ayúdanos, guíanos, intrúyenos, sigue instruyéndonos, Señor. Gracias por tu sacrificio. Gracias porque tú has hecho la expiación para nosotros. Tú nos sigues perdonando día tras día. Señor, ayúdanos a dejar lo que es inmundo, lo que no es tuyo, lo que no te agrada, Señor. Ayúdanos. Y te lo pedimos, eterno Padre del universo, te lo pedimos en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado. Yeshua, el Salvador, el Redentor, nuestro Padre Celestial. Le damos gracias y aquí de nuevo le habla Bárbara Rodríguez Cantwell de la congregación Beth Judah, que significa casa de adoración, aquí localizado en Ormond Beach, Florida. Cualquier preguntita puede llamar a la oficina o puede dejar un mensaje en la parte de abajo del video y me gustaría hablar con usted. Muchísimas gracias y shalom, shalom.